abrimos un espacio con Vitalba, que es un establecimiento que cumple su 6º aniversario en estos días y han organizado una jornada de puertas abiertas. Ahora hablaremos un poco más de la naturopatía, las formas, maneras para que podamos tener una mejor o mayor calidad de vida, pero de todo eso hablamos con Miguel Ángel Barcelona, que lo tenemos con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, él ha realizado numerosos estudios dentro y fuera de nuestro país. Es una persona que lleva muchos años dedicándose a la naturopatía, ha trabajado en infinidad de lugares justamente dedicándose a este mismo tema. Por lo tanto, tiene sobrada experiencia como para que ante algunos problemas, o por lo menos si no se tiene esos problemas, para ir mejorando, si cabe, la calidad de vida, pues uno pueda ir teniendo y conociendo un poco más en el mundo de la naturopatía, ¿no? Que es mucho más amplio, es un aspecto mucho más amplio. Pero antes de nada, Miguel Ángel, me gustaría que nos hablaras un poco de las jornadas de puertas abiertas que, con motivo del 6º aniversario, se van a llevar a cabo en Vitalba. Efectivamente. Bueno, todos los años, desde que hace 6 años abrimos el Centro Vitalba en Alcalá de Guadaira, realizábamos unas jornadas en las Casas de la Cultura de promoción de la salud natural en el pueblo, y este año hemos decidido realizar puertas abiertas para que todo el mundo tenga acceso a poderle ofrecer este tipo de alternativas dentro de la salud. Me tengo que ir tiempo atrás, ya la 4ª promoción de naturópatas de Sevilla, del 92 al 95, cuando comenzamos esta andadura, y hace 6 años que por fin el sueño que creo que todo naturópata y enamorado de estas técnicas es encontrar un centro o un punto donde pueda atender a todas las personas. Puertas abiertas es que todo el mundo que se acerque por Vitalba hasta el 21 de junio, que cumplimos el 6º aniversario, le vamos a ofrecer todos nuestros servicios de asesoramiento gratuito, ya que, recordando a un gran maestro, al maestro Padilla, creo que todo el mundo tiene que tener acceso a este tipo de terapias sin pensar en la economía. Entonces ofrecemos ese servicio para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de conocer este tipo de terapia. A modo de introducción, Miguel Ángel, ¿qué es la naturopatía? Bueno, ¿qué es un naturópata? El concepto naturopatía tenemos que dividirlo en 2 palabras. En natur, que sería el conjunto de las cosas y seres del universo, que está gobernado por leyes y por un orden propio, que sería la naturaleza, y patías, que deriva del griego, que sería patos, sufrimiento, afecto o disturbo. Normalmente la definición sería una de las mejores, el afecto por la naturaleza, o una visión de sufrimiento o de eliminación de ese sufrimiento tramite la naturaleza. La figura del naturópata, una de las definiciones más concretas y creo que más llena de mensajes, la he encontrado en un doctor italiano que se llama Franco Mastrodonato. Tiene publicado un libro muy interesante que se llama Medicina Biointegrada, y el naturópata él lo define como el que se interesa con amor del eventual estado de sufrimiento, activando la propia obra curativa o preventiva. Normalmente el naturópata trabaja siempre desde una valoración completa, no desde una valoración, hace una valoración general, siempre visualizando un poco los 3 estados de salud de la persona, que es el estructural o físico, el emocional y el energético. Nunca vamos a ver una dolencia en concreto como, por ejemplo, un estreñimiento. El estreñimiento posiblemente esté provocado por algo, entonces trabajamos 3 estados, el estado estructural o físico, el energético y el emocional. Es verdad que estos métodos, que cada vez son más corrientes y que quizás también más las personas lo suelen utilizar, hasta no hace demasiado tiempo era algo que se veía un poco con cierta extrañeza, ¿no? De hecho, a la propia medicina general le ha costado casi asumir que en algunos métodos, en algunas formas, de algunas maneras, son útiles para la medicina, ¿no?
¿no? Efectivamente. Mira, la naturopatía, yo pienso que la medicina natural ha acompañado al ser humano desde que vivimos en esta tierra. La cuestión está de que hay que destacar en el concepto de naturopatía en el 1700, mediados del 1700, a varios médicos, siendo alópatas, que han apoyado mucho lo que son las terapias naturales. Yo voy a destacar uno y voy a nombrarlo porque de la escuela que derivo, que es de la Escuela Superior de Naturismo Uffeland en Sevilla, el señor Christoph Uffeland fue uno de los precursores y veía la naturopatía como precursora de la salud. Este señor, siendo médico, avalaba un poco todas las teorías de Hahnemann, que era el precursor de la homeopatía. Ahora que recordarán que hace pocos meses la homeopatía se ha considerado medicamento. Antes tenía un vacío, no se conocía qué es lo que era, y ahora ya las farmacias lo consideran como un medicamento. Entonces, siguiendo las teorías y los estudios de Hahnemann, este señor escribió uno de los mejores libros que podemos tener como información para los naturópatas, que era un libro de El arte de alargar la vida, y trataba sobre alimentación, sobre macrobiótica. Y lógicamente se basa siempre en reconocer la línea hipocrática de una fuerza vital curativa. Este señor entra dentro del camino, vamos a llamarlo clínico o médico. También hay otro señor que es Joseph Skoda, que aportó muchísimo a la naturopatía, y su objetivo principal era prevenir la enfermedad, activar el poder curativo antes de que la persona enfermara. Y siempre precursaba la hidroterapia, la medicina del agua, la medicina naturista y la higiene natural. Y siempre el cuidado del enfermo a través de un régimen de vida. Y fue uno de los primeros que ya utilizó conceptos en los cuales ya no tratábamos la medicina del agua como era antiguamente en esos siglos, sino ya como una medicina natural. Uh-huh. ¿Cuáles son los métodos más utilizados? ¿O cuáles, por qué se suele interesar más, por ejemplo, cuando llegan a la consulta en Vitalba, las personas que buscan un remedio en la medicina natural? El naturópata, la primera arma que tiene, lógicamente, es la alimentación, los alimentos y los nutrientes que van a ayudarnos a reequilibrar el estado de salud. Uh-huh. Y una recomendación, sí, continúe. Una de las cosas que normalmente es trabajar con los recursos de la naturaleza, la fitoterapia, que son las plantas medicinales, uh-huh. Todo lo que es el tema de alimentación y los recursos naturales. Por ejemplo, luego vamos a ver a un señor que entra dentro de una escuela romántica y empezó a hacer exposiciones solares, la cura, trámite, la exposición solar, uh-huh. o agua fría, agua caliente, siempre referido a los recursos naturales. Yo siempre digo que hay una escuela médica que aporta la naturopatía y la unión con la escuela romántica son los que han creado verdaderamente el definir la imagen del naturópata. Hay un señor también, Vincent Priesnitz, que este señor, por ejemplo, tenía una técnica en sus tiempos que me recuerda mucho a una película muy conocida que se llama El balneario de Battle Creek, que uh-huh. es muy interesante y la recomiendo para que la vean, que este señor realizaba curas depurativas haciendo ingestas de 12 a 80 vasos de agua al día. Quiere decir, hacía un cambio de líquidos del cuerpo del organismo con una función de limpiar el organismo. Utilizaba la hidroterapia, las fricciones, los baños, siempre el agua fría después de un proceso de sudoración para estimular las defensas del organismo, baños de sol, los chorros, los típicos que se suele ver en los balnearios, por ejemplo las duchas escocesas. Y un discípulo suyo fue el que recapituló todo esto y creó también un estado de nueva línea de naturopatía. Sebastian Kneipp, que por ejemplo también es un romántico. Este señor es muy curioso porque era un religioso y debido a su experiencia y a tratados que había encontrado en la biblioteca de Múnich, pudo solucionar un problema de salud que él tuvo, y a raíz de ahí, pues en 1889 fue uno de los primeros que crea el primer hospital naturista en Alemania, y utilizaba la hidroterapia, practicaba el vegetarianismo, frutas y verduras, intentaba de hacer una alimentación natural y siempre la cura con plantas medicinales, cura con barro, los ayunos, envolturas. Bien. Ahora en la actualidad se puede decir que más adelante en programas sucesivos seguiremos hablando un poquito de la historia de dónde deriva la imagen del naturópata y la naturopatía. Pero sí me gustaría comentar y leer una frase para comprender un poco que la imagen del naturópata es activar la sanación.
nunca vamos a actuar con la curación, ¿bien? Es muy diferente el arte de curar que el arte de sanar. Entonces, normalmente todo el mundo cuando tiene un problema de salud acude al médico como si le hubiera entrado algo desde fuera y no acepta que pueden ser debido a sus hábitos de vida, sino que prefiere tomar una medicación para que se lo quiten lo más rápido posible. Este señor, por ejemplo, en 1845, Graham escribió: deberíamos decir de forma resuelta que los seres humanos, casi de forma universal, consideran la salud y la enfermedad como cosas que entran de sus cuerpos con tan poca conexión con sus hábitos y acciones voluntarias propias que creen que nada de lo que le puedan hacer puede intervenir la enfermedad ni cambiar el momento de la virulencia de su ataque, o de acuerdo a su educación creen que es el efecto de una casualidad o del destino. Con todo esto lo que me quiero reflejar es la conciencia del proceso. Cuando llega alguien, lo que hay que hacer ver es hacerle consciente del por qué ha enfermado, y en ese momento se activa un proceso de sanación interior. Me gustaría hablar un poquito de hábitos, bien, hábitos de vida, de alimentación sana y equilibrada, pero siempre cada persona tiene un proceso patológico y normalmente habrá cosas que pueda comer y cosas que no pueda comer. Entonces, para que todo el mundo pudiera tener algunas normas de alimentación, vamos a dar varios datos, como por ejemplo cosas que podemos evitar de nuestra alimentación para mejorarla. Por ejemplo, evitar el exceso de azúcares o de dulce, masticar bien los alimentos, incluir alimentos ricos en fibras vegetales, cereales integrales, frutas, verduras. Por ejemplo, ahora estamos en primavera, es una buena época para consumir lo que nos ha dado la floración que ha habido de verduras y de vegetales. Siempre repartir los alimentos y mantener un horario exacto. Evitar los alimentos precocinados y congelados e incluir alimentos crudos. Esta era una de las normas, recuerdo en Italia, cuando estuve trabajando, del director de un hospital de Bangladesh que realizaba medicina ayurveda, y era una de las cosas principales, evitar los alimentos precocinados y congelados. Moderar el consumo de alcohol y evitar el consumo de refrescos, en su lugar aumentar la ingesta de zumos naturales, reducir un poquito el consumo de proteína animal. Más adelante en programas sucesivos vamos a hablar un poco de la diversidad de alimentación que podemos encontrar, y siempre yo digo que es una elección, cada uno elige su forma de querer alimentarse, pueden ser por temas religiosos o por temas morales, o simplemente comprender, por ejemplo, que reducir el consumo de proteína animal es interesante si miramos la lógica de por qué. Normalmente cuando hacemos una ingesta de proteína animal se reactivan bioquímicamente unas enzimas, esas enzimas interactúan en la putrefacción del cuerpo humano. Tardan unos días en eliminarse del organismo, pues entonces en vez de consumir carne todos los días, pues puedo dar pausas y consumir carne pues una vez cada 2-3 días. Siempre hay que ver que una dieta y la salud o una mala alimentación puede ser debida de problemas de tipo cuantitativo, por un exceso o por defecto, o cualitativo, que pueden ser dietas monótonas, caprichos personales, gustos o una incorrecta educación alimentaria. En esta cultura normalmente cuando entramos en un supermercado nos regimos siempre por normas y no por lo que es nuestro instinto saludable de querer alimentarnos. Herbodietética Vitalba cuida de tu salud física, emocional y energética. En Vitalba, alimentación ecológica, productos dietéticos, complementos nutricionales y plantas medicinales. Especialistas en naturopatía, técnicas bioenergéticas, acupuntura, flores de Bach, masajes y técnicas de liberación emocional con la profesionalidad de María Teresa Atencia y Miguel Ángel Barcelona. Herbodietética Vitalba, en calle La Plata 2729. Atención telefónica 95 568 89 28. Dices que vengo, que voy, que siento, que escucho. Bueno, siguiendo adelante en este apartado de recomendaciones dietéticas, tenemos una sección donde me gustaría llevaros un poco algunas recetas vegetarianas para que podáis tener oportunidad de cocinarle y ver que siempre dándole sabor a las cosas, pues están riquísimas. Os voy a dar una muy conocida, que pueden ser las hamburguesas de tofu. Normalmente ya hay algunos sitios, algunos restaurantes donde podemos encontrar algunos alimentos vegetarianos. Por ejemplo, vamos a dar una receta muy sencilla para que todo el mundo tenga oportunidad de hacerla. Vamos a coger media cebolla picada, medio pimiento rojo y verde,
5 cucharadas de aceite vegetal, 400 gramos de tofu firme o triturado, 2 cucharadas de harina de trigo, 2 cucharadas de salsa de soja, pan rallado, orégano y hierbas al gusto. Adoro sentirte, verte, moverte y sorprenderte de pronto. Vamos a calentar 2 cucharadas de aceite en una sartén y la vamos a saltear la cebollita, los pimientos. Vamos a colocar las verduras en un bol junto con el tofu, la harina, la salsa de soja y lo vamos a mezclar muy bien. Vamos a coger puñados de esa mezcla, vamos a dar formas a las hamburguesas, las ponemos con un poquito de pan rallado y la podemos calentar con 3 cucharadas de aceite en una sartén o también la podemos poner en el horno. Siempre hay que indicar que todos los alimentos, como el tofu, que tiene un sabor insípido, tenemos una gran arma para poder darle sabor, que son las especias. Entonces, si cogemos un poquito de especias y maceramos ese tofu, lógicamente esas hamburguesas estarán mucho más ricas. También tenemos unas albóndigas vegetarianas para el día de hoy. Y se realizan vamos a necesitar 3 cucharadas de carnita, que es carne vegetal, o soja texturizada. Siempre hay que remojarla un poquito para que esté blandita. 3 cucharadas soperas de queso rallado, 2 cebollas grandes, finamente ralladas, 4 zanahorias medianas, un calabacín, un huevo batido, un poquito de aceite, una pizca de canela, sal, jengibre y también podemos ponerle un toquecito, por ejemplo, que le da un sabor muy bueno, de especias de pinchitos. La elaboración es saltear a fuego medio la carnita o la soja texturizada. Cuando ya esté doradita, la vamos a añadir a la cebolla, al calabacín, a la zanahoria. Lo iremos removiendo todo hasta que todo quede compacto. Vamos a hacer bolitas y la vamos a freír para después poderla poner en salsa o simplemente comerla directamente. Por último vamos a dar el postre, ya que estamos con vamos a dar un menú y el postre es súper sencillo a la hora de realizarlo. Se realiza con 3 cucharadas de cacao en polvo, un puñado de dátiles, un plátano y coco para rebozar. Trituramos el cacao, los dátiles sin hueso, el plátano en una batidora, lo dejamos enfriar 1 hora en la nevera y luego podemos hacer unas pequeñas trufas, rebozarlas en coco rallado y listo. Bueno, pues ya tenemos algunas recetas y algunas recomendaciones para poderlo realizar, por ejemplo, durante el fin de semana, teniendo en cuenta que hay muchas personas que cuando llega el fin de semana pues dedican un poquito más de tiempo a la cocina, ¿no? Y de esta manera, pues de una manera también muy natural, pues se puede disfrutar de estos detalles culinarios que Miguel Ángel Barcelona nos acaba de dar. Más cositas, Miguel Ángel. Bueno, vamos a terminar esta colaboración, este apartado, primera colaboración, con alguna sección de remedios caseros, en la cual vamos a recomendar un libro. El libro se llama La salud y las estaciones, del doctor Elson M. Haas. En este libro vamos a comprender un poquito cómo el cuerpo humano se rige también por las 4 estaciones en las cuales vivimos. Y ya que estamos a final de la primavera, los remedios caseros que vamos a ofrecer son relacionados con la estación que nos encontramos. Resulta de que si investigamos un poquito en los biorritmos corporales y en los ciclos circadianos, que ya explicaremos más adelante en semanas posteriores, la primavera rige una función en hígado y vesícula biliar, entonces siempre es bueno acompañar en nuestra dieta pues alimentos que nos ayuden a estimular y a eliminar un poco de toxinas a nivel de vesícula biliar e hígado. Hay algunas plantas medicinales que nos pueden ayudar a realizar este proceso, como es el boldo, la menta, el diente de león, y siempre, lógicamente, el naturópata tiene que acompañar con la alimentación. Por eso vamos a recomendar una dieta depurativa muy fácil de realizar, un día a la semana, donde vamos a eliminar la proteína animal. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo donde todo el mundo lo puede hacer y no va a crear ningún tipo de alteración en personas que puedan tener algún tipo de problema. Por ejemplo, un desayuno con media tostadita con aceite, tomate, le podemos poner hasta 100 gramos de queso fresco. A media mañana una infusión, a media mañana vamos a tomar una pieza de fruta. En el almuerzo vamos a tomar una ensalada variada en cuenco grande con 2 huevos duros.
una tacita de gazpacho o un plato de gazpacho y una infusión. A media tarde podemos comer hasta media tostadita también con aceite y otros 100 gramos de queso fresco, y con los 2 huevos duros y los 200 gramos de queso fresco ya tenemos el nivel proteico del día, porque por la noche nos espera un puré de verdura con calabacines, cebolla, apio, todo tipo de verdura, hoja verde, espinacas, acelgas, y podemos tomar de 1 a 2 platos, siempre acompañado igualmente también con un vasito de gazpacho de esta época. En invierno siempre, ya explicaremos más adelante, son caldos depurativos, porque tenemos que prepararnos para el frío del invierno, pero ahora que llega ya la estación del verano podemos tomar el gazpachito. Y 2 piezas de frutas. Siempre decir, las personas que nos comentan, es que la fruta de noche sienta mal. Atención, si comemos la fruta y nos acostamos, lógicamente va a haber una fermentación y nos va a sentar mal. Pero si consumimos la fruta y nos quedan 4 o 5 horas antes de que vayamos a la cama, no hay problema ninguno de consumir la fruta por la noche. Muy bien, Miguel Ángel. Recuerden, durante estos días, dentro del 6º aniversario de Vitalba, puertas abiertas para que aquella persona que le pueda interesar la naturopatía, tratamientos naturales, se puedan acercar y conocer un poco más sobre este mundo que también nosotros les traemos a través de la sintonía de Radio Guadaira. Para terminar, Miguel Ángel. Pues para terminar voy a repetir la frase o una frase del maestro Padilla, que por eso os invitamos a pasaros por Vitalba, donde todos los asesoramientos hasta el 21 van a ser gratuitos. Y este señor maestro Padilla dice: querer pagar algo que no se puede pagar con dinero, un acto de amor, un acto de servicio, no de servilismo, eso no tiene traslación económica. Pues Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Guadaira a través de la 107.7 en la FM. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días.